solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimido, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes la confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo resucitado, el Señor de la vida, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento de vida y salvación, donde participamos del mismo misterio pascual de Cristo, orando por toda la humanidad para que nos convirtamos al amor y la compasión de Dios. Por nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización, y este año de Jesucristo, su persona y sus actitudes, por la misión nacional sinodal 2026. Oramos por la intención del Papa León XIV para este mes, por los sacerdotes en crisis, por la salud del Padre Aristides Rodríguez y familia, Leida Mercedes Contreras, Mía Victoria de León Carrasco, Ángela Darielis Serrano Mora, por el descanso eterno de María Pérez Morales de Aparicio, 1 año, Eduardo Enrique Aparicio Pérez, 8 meses, Loida Rincón cumpliría 52 años, Daniel Matos, 3 años, Yarela Pino de Campos, 1 año, Pedro Ortiz, segundo día. Para vivir este momento de don de Dios, reconozcamos que hemos fallado muchas veces porque nos negamos a seguir el camino de su sabiduría, el camino de la verdad. Pero sobre todo reconozcamos que hoy podemos volver a elegir, volver a empezar desde Él para una vida nueva.
Señor, ten misericordia de nosotros. porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia, perdona nuestros pecados y debilidades y nos conduce a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has restaurado la naturaleza humana por encima de su dignidad original, dirige tu mirada hacia el sacramento de tu amor inefable y conserva los dones de tu continua gracia y protección, aun en aquellos que te has dignado renovar por el sacramento de la regeneración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos el pan de la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años.
Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos este jueves de la cuarta semana de Pascua, de este tiempo tan especial, porque es el tiempo que sustenta todo el tiempo. Es el tiempo que le da sentido a todo el tiempo, a toda la historia, porque es el tiempo que define todo. Es el tiempo del triunfo del Señor. Es el tiempo de la resurrección de Cristo y la nuestra. Por eso es tan importante prestar atención a la mistagogía, a la explicación y profundización del misterio. En este tiempo encontramos la fuerza para proclamar sin cesar la misericordia del Señor. En primer lugar, estamos siempre ante la experiencia de la misericordia, que se entiende como experiencia de encuentro con el amor de Dios, la Tzedaká. La misericordia de Dios como el acto de bondad basado en el amor que cubre el error del hermano. Es decir, se parte de una experiencia verdadera donde se descubre que en Dios no hay juicio al estilo humano. Nosotros cuando hablamos de juicio y del juicio de Dios y de la justicia de Dios, la comparamos o la entendemos desde nuestros juicios, desde la categoría humana. Claro, si entendemos a Dios desde allí, esto genera miedo, esto genera zozobra.
esto genera un sentimiento de no salvación. Pero si entendemos en su justo sentido el juicio de Dios como la tzedakah, entonces entendemos que lo que hay en Dios es amor bondadoso que siempre cubre el error del ser humano. Desde allí podemos entender por qué proclamar sin cesar su misericordia, porque su misericordia es eterna, es amor infinito. Y precisamente eso es lo que descubrimos en Hechos de los Apóstoles, cuando lo que vemos es un midrash, una narración midrashica, una narrativa puramente judía. Y vamos a mirar que Pablo dice y sus compañeros se fueron de lugar en lugar, pasando por el mar, y cuando llegan a Perge de Panfilia, Juan Marcos, que ha crecido en el judaísmo, todos ellos, Juan Marcos no resiste más. No solo no aguanta el tren de Pablo, de Shaul y compañía, sino que no soporta la predicación, no soporta la predicación de un Dios que no ha sido el que él ha recibido en su educación. Y dice, los abandona y se vuelve a Jerusalén. Marcos es un joven, muy joven. Por tanto, su juventud le impide soportar el mensaje y el tren de Shaul. Mientras tanto, dice, ellos se fueron, llegan a Antioquía, luego a Pisidia, y miren, dice un detalle que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Entraron en las sinagogas y allí le dijeron, hermanos, ¿qué tienen que decirnos? Es decir, los primeros seguidores de Yoshua son judíos y viven como judíos y se reúnen como judíos en una sinagoga. Y no solo eso, los que están escuchándole son judíos. Algunos tal vez de la línea farisaica, otros de la línea de pronto de los saduceos, pero todos siguiendo un mismo camino judío. Cuando Pablo, Shaul, habla, lo que hace es un midrash. Y es interesante descubrir la estructura que tiene en su mente. Puede leer desde Adán hasta él la historia de la salvación. La tiene clarita, la tiene perfectamente hilada. Y por eso va a decir todo lo que Dios hizo, pasando por los padres, por los israelitas, luego por Abraham, Israel, luego cuando van a Egipto, cuando quedan presos, esclavizados en Egipto, cómo Moisés los saca de Egipto, cómo se establecen en Canaán, cómo luego hacen un pueblo, cómo surge el primer rey, Saúl, que se llama igual que él, luego David, y cómo dice de David, y sabemos todo lo que pasó con David. Se metió con la mujer de Uría, lo manda a matar, se queda con la mujer y todo lo que pasa. Y luego, después de eso, Dios dijo, este es un hombre según mi corazón. David no era un hombre impecable que no cayó. De hecho, cayó terriblemente. Pero después de eso,
se convirtió, reconoció, le costó reconocerlo. No fue fácil, porque aun cuando después Natán le habló, él no veía que había hecho algo malo. Él veía que estaba bien. Pero cuando Natán le dice, hubo un hombre en Israel que tenía muchas cabritas y ovejas, pero de pronto había otro que tenía una sola, y ese que tenía mucho recibió una visita, y como quería darle algo, fue y le quitó la oveja al que tenía una para matarla y darle a su amigo. Y la reacción de David fue, ¿quién es ese hombre que hizo tal barbaridad para ir a castigarlo? Merece la muerte. Dice, ese eres tú. Tú tenías muchas mujeres, mucha capacidad, y le quitaste la única que tenía Urías. Ese eres tú. Y ese texto es para revelarnos a nosotros que regularmente nosotros no vemos la verdad. Nosotros creemos verla. Y por eso es que siempre culpamos a los demás. De todas las situaciones que vivimos, siempre los culpables son los otros. Es que el responsable es él. Es que la responsable es ella. Es que lo que yo siento es por culpa de ella, por culpa de él, del marido, de la esposa, del vecino, de la vecina, del compañero de comunidad, del otro sacerdote, del obispo, del diácono, de los demás, de los maestros, de los estudiantes, de los padres de familia. Siempre estamos culpando a los demás, porque no entramos en el misterio, porque no entramos en la verdad. Hoy se nos muestra que no, que siempre está en que no vemos las cosas como es. Dios sí las ve. Y dice el texto que dijo, Dios es un hombre conforme a mi corazón, quien realizará mis designios. Dios no se queda con nuestros errores. Dios sabe que todos los seres humanos hemos errado terriblemente. Todos, que todos hemos matado, porque todos hemos en algún momento no amado, hemos juzgado, hemos condenado, hemos señalado, hemos culpado a los demás. Pero dice, él sigue confiando en nosotros como confió en David. Y el texto del Evangelio de Juan, que hace un salto al capítulo 13, capítulo 16, 20, nos viene a revelar lo que ayer ya Jesús decía. Ayer Jesús decía, quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me recibe a mí, recibe al Padre. Hoy va más allá. Dice que después de lavar los pies a los discípulos, que hemos entendido muy mal ese texto, hemos creído que la cuestión, cuando Jesús dice, hagan lo mismo los unos con los otros, es que le lavemos los pies físicamente a los otros. No hemos entendido nada. El lavado de los pies físico es un signo nada más, visible. El mensaje está en lo invisible, está en lo que no se ve con los ojos. Y aquí es donde Jesús hoy nos habla, dice, yo les aseguro que el sirviente no es más importante que el amo, y que el enviado, dice, no es mayor que el que lo envía. Jesús está revelando algo profundísimo. Jesús está diciendo, el Padre Dios
con toda su santidad está en mí. Pero el Padre y yo, con toda la santidad, estoy en ti. Eso no lo hemos entendido. No lo hemos comprendido todavía. Por eso es que nos cuesta tanto ver la verdad. El mismo Jesús que está en la Eucaristía, y algunos sacerdotes se podrán escandalizar, o obispos todavía, el mismo es el que está en ti. Es el que está en tu hermano, en tu hermana. El mismo que te quieres tirar de rodillas y poner la cabeza en el piso delante de él, es el mismo que está en tu hermano y tu hermana, en el que hablas mal, en el que odias, en el que resiente, es el mismo. Y no lo hemos entendido. Por eso fue que Jesús dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Jesús nunca dijo: es que no fuiste a verme en una capilla, no te pusiste de rodilla ante el Santísimo. No, nunca lo dijo Jesús. Lo dijo referente al hermano, referente a las personas. Y eso nos ha costado 2000 años todavía y más, y nos seguirá costando más siglos de aceptación, de aceptar que el Jesús eucarístico es el Jesús hermano y es el Jesús palabra, el mismo. Y en la iglesia, miren que no terminamos de verlo, ni siquiera los sacerdotes, ya sea obispo, presbítero o diácono, en el mismo texto que explica la celebración de la Eucaristía, que da normas sobre la celebración de la Eucaristía, la ordenación general del misal romano, que está delante de todos los misales. En el número 27 lo va a explicar. Va a decir: porque Jesús está realmente presente, presencia real en la comunidad, tanto en los fieles como en los pastores, en la palabra y en la Eucaristía sacramentalmente. ¿Esto a qué nos lleva? A que deberíamos ver la presencia de Jesús real en los hermanos, en la palabra y en la forma eucarística. Y aquí donde Jesús dice el texto: yo les aseguro, y ojalá esto lo veamos después de la misa, lo leamos, lo subrayemos, lo oremos, lo meditemos. Dice: yo les aseguro, si entienden esto, amén, amén, si entienden esto, que el enviado no es mayor que el que lo envía, sino que el enviado es como el que lo envía, si entienden que el Padre está en mí y yo en ustedes, si entienden que el que me ve a mí ve al Padre, pero el que lo ve a ustedes me ve a mí, y el que lo recibe a ustedes me recibe a mí, si entienden esto primero, y segundo, si lo ponen en práctica, serán dichosos. Ese es el sentido del lavatorio de los pies. Es descubrir que el otro es Jesús. Que el otro es Jesús realmente. No se parece a Jesús, no es figura de Jesús, no es semejanza, es Jesús, el otro. Y por eso, si lo entendemos y lo ponemos en práctica, si lavamos los pies del otro y descubrimos en el otro a Jesús, seremos dichosos. Ese es el sentido. Dice: no digo esto por todos, algunos han entendido. Lo digo
Porque como dice la Escritura, el que comparte mi pan es el que me ha traicionado. No está hablando de Judas, está hablando de la comunidad Judas, de la comunidad que lo traiciona cuando no descubre en el otro a Jesús. Cuando yo no descubro en los demás, sea quien sea, al mismo Jesús y en él al mismo Dios, traiciono a Jesús. Por eso cuando juzgo, cuando condeno, cuando señalo, cuando mal hablo, estoy traicionando a Jesús. Cuando descubro al otro como a Jesús, entonces ese es el que sigue a Jesús. Y va a decir, le digo esto ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que soy yo. Que soy yo el que está en el otro. Es más, dice que yo los conozco a ustedes. Yo sé lo que han hecho. Yo sé cuánto fallan. Pero yo les conozco. Yo les amo. Y les invito a un cambio. Les invito a descubrirme en los demás. Por eso les digo algo al final. Dice, el que recibe al que yo envío. A ver, ¿y a quién envió Jesús? Todo bautizado, toda bautizada es un enviado de Jesús. Todo, todo el documento final del sínodo lo marca. Todo bautizado tiene la misma misión de Jesús. La misma. Todo, Por eso dice, el que me recibe a mí, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esto es la máxima teología cristiana. Si uno entiende esto y lo pone en práctica, ya está todo. Ya vivirás todo, ya todo está cumplido. Pero fíjense, han pasado 2026 años y no lo hemos comprendido, ni queremos comprenderlo. Porque queremos decirle o vivir una fe donde yo le doy cosas a Dios, yo hago estas cosas, yo cumplo esto, yo ya estoy bien. Ya yo cumplo con el Señor. Qué lejos estamos de la verdad. La verdad hoy Jesús la sintetiza aquí. La verdad hoy Jesús la sintetiza aquí. Quien recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe a Dios mismo. Esa es la vida de fe. Por eso el que lo entienda y lo ponga en práctica, ese será dichoso. Usted pasará 20, 40 años en una comunidad, 20, 40 años en una pastoral, 20, 40 años como sacerdote o como diácono o como obispo, en lo que sea en la iglesia, 20 o 40 años. Pero si no entiendo esto de hoy, no seré dichoso. Terminaré siendo un amargado, una amargada en la casa, en la familia, en la iglesia. Ahora podemos entender por qué. Tanto tiempo en la iglesia y en la casa soy un bocaza, un gritón, un perro ovejero, no un buen pastor. En la iglesia soy un gritón, un perro ovejero, no un buen pastor. Porque no he entendido la verdad. Si entendemos esto hoy, dichosos seremos. Y si lo ponemos en práctica. Que hoy pues nosotros, ustedes y yo, meditemos ese texto. No nos quedemos vacíos. Meditémoslo. Vayamos a casa, busquemos esta lectura, ese texto, subrayémoslo,
Pidamos perdón por no haberlo entendido y por no haberlo vivido. Y digámosle: Señor, a partir de hoy yo quiero vivir auténticamente pascual, la Pascua de verdad. Y es llegar a comprender y a poner en práctica ese texto final. Entender que tú estás en todos y en todas, Jesús, y que al recibir a cada uno o al no recibirlo, te recibo o no te recibo a ti. Y que por eso es que si no tengo amor, nada soy. Haga lo que haga, puedo partirme el lomo, puedo gastarme en la iglesia, pero si no tengo amor, nada soy. Porque solo el amor es verdad. Y solo en el amor se vive la verdad. Y solo en el amor se proclama la gloria de Dios. Y solo en el amor se alaba a Dios. Y solo en el amor se vive la voluntad de Dios. Más nada. Por eso la vida cristiana es simple. Es muy simple. Toda la complicación la hacemos nosotros. La hace el ego. Y lo revestimos de religión, la revestimos de cumplimiento de una vida preciosa católica. No, la vida auténticamente preciosa católica, bella católica, es simple. Está en amarnos los unos a los otros como Él nos ama. En amarnos los unos a los otros vivimos realmente la Pascua. Vivimos resucitados de verdad. Que así sea. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones y digamos: Señor Jesús, enséñanos a vivir y amar como tú. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos, roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a vivir y amar como tú. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad, descubran en Jesucristo presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran. Roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a vivir y amar como tú. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a vivir y amar como tú. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado, roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a vivir y amar como tú. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia, escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, enséñanos a vivir y amar como tú. Para todos nosotros descubramos hoy cuánto nos ama Dios, que nos revela su verdad simple
y siguiendo su amor, vivamos ese mismo amor entre nosotros. Oremos. Señor Jesús, enséñanos a vivir y amar como tú. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino, presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y su compasión en nosotros. Recibe, recibe, Padre del pueblo, fiel este don, que con el pan y el vino te va a dar su corazón, que con el pan y el vino te va a dar su corazón. Ahora somos solo un cuerpo, somos parte de Jesús. Recíbenos, Padre eterno, como parte de su cruz. Recíbenos, Padre eterno, como parte de su cruz. Bendice el pan y el vino, amantísimo Jesús, y hágase el cuerpo y la sangre del Maestro Redentor. Y hágase el cuerpo y la sangre del Maestro Redentor. Recibe, recibe, Padre del pueblo, fiel este don, que con el pan y el vino te va a dar su corazón, que con el pan y el vino te va a dar su corazón. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que juntos y alegres celebramos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas a celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pero te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Ten presente, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Luis Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Auxilia a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: María Pérez Morales de Aparicio, Eduardo Enrique Aparicio Pérez, Loida Rincón, Daniel Matos, Yariela Pino de Campos, Pedro Ortiz y de todos los que han viajado en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, nuestro patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos recibido una gran noticia. Participamos de Cristo resucitado al ser su cuerpo y nos invita a reconocerlo en nosotros. Solo así, viéndolo a Él en nosotros, lavaremos auténticamente los pies en el amor y construiremos una iglesia sinodal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús resucitado. Él no quita el pecado del mundo, el que está realmente presente en cada uno de nosotros. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amad, compartiréis con alegría el don de la fraternidad, como el Padre me amó. Yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A hacer vida lo que hemos celebrado hoy, a reconocer a Jesús en todo lo que Él ha enviado, para amarle, pero en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan buena tarde. Igualmente, Padre. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, 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 danzaba. David, 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 danzaba. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba. La esposa de David lo criticaba porque David, David, y David, David danzaba, y David, David danzaba, y David, David danzaba, y David, David danzaba, y David, David danzaba. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David.